Bienvenidos a Reasoning Theology, todos. Su anfitrión, Michael, un sábado por la tarde acompañado por William Albrecht y Eric Ibarra, coanfitrión. Y nos sentimos honrados de tener una vez más al Dr. Richard Price, un excelente y destacado historiador y erudito. Doctor Precio, ¿cómo estás? Y bienvenido de nuevo al espectáculo. Muy bien, encantado de estar contigo. Gracias. Sabes, estamos discutiendo en este episodio, el séptimo concilio ecuménico, que es el segundo concilio de Nicea, que has traducido. Voy a poner un enlace a la traducción en la descripción. Permítanme comenzar simplemente haciendo algunas preguntas básicas sobre qué se suponía que debía resolver exactamente el concilio del segundo concilio de Nicea. ¿De qué se trataba? Su propósito era acabar con la iconoclasia, que los emperadores anteriores habían promovido y apoyado con entusiasmo. Esta fue una decisión de revertir el rumbo y restaurar las imágenes religiosas al debido honor y veneración. El motivo de este cambio no es... Uno solo puede especular acerca de que fue en gran medida una cuestión de restaurar la unidad del mundo cristiano porque la política iconoclasta de Bizancio había alienado tanto a los patriarcados orientales, Antioquía, Jerusalén, Alejandría y el Mar de Roma, Occidente. Bien, excelente. Ahora, una de las cosas que vemos en la era patrística son las diferentes perspectivas que parecerían sobre el uso de imágenes cuando se trata de adoración. Algunos parecen haber mantenido la posición de que uno no debe usarlos para el culto, pero están bien para la catequesis. Quizás revise, si no le importa, la evidencia en la era patrística que diría, está bien, puede usar imágenes o iconos más que solo con fines catequéticos, sino con fines litúrgicos reales para venerar a la persona que representan. El concilio se preocupó mucho por restaurar la auténtica tradición cristiana. Y así funcionó, no por debate teológico, sino por la recopilación de una gran cantidad de pasajes, citas de la literatura cristiana anterior. Y buscaron lo que pudieron encontrar en lo que creo que me gusta llamar la edad de oro de los padres de la Iglesia entre el primer concilio de Nicea y Calcedonia. Y no encontraron gran cosa. Encontraron un buen número de textos que demostraban que la gran mayoría de los padres de la Iglesia no veían nada malo en las imágenes religiosas. Pero en realidad no encontraron ningún texto auténtico de este período que recomendara venerar imágenes. En realidad, un texto que no conocían, porque es un texto occidental, dígale Agustín, después de todo, ya sabes, suena sobre el teólogo occidental. Él, en su comentario sobre los Salmos, hace un comentario muy apropiado. Te cité a ti, que adora u ora mirando una imagen sin ser movido a pensar que es escuchado por ella y esperar que le conceda lo que desea. Creo que eso probablemente expresa un sentimiento general en el mundo cristiano. La gente quería rezarle a un santo, iban a la iglesia, se arrodillaban ante su imagen, e instintivamente y naturalmente, sin pensar en la teología, rezaban a la imagen y pensaban que el santo estaba con o incluso en la imagen. Así que creo que fue muy natural. Pero los padres griegos realmente no aceptaron eso. Deben tener, ya sabes, la gente iba a las iglesias, rezaba frente a las imágenes, pero aún no era un tema de debate teológico. Y como dices, cuando sintieron la necesidad de justificar las imágenes, se referían a ellas sobre todo como ayudas catequísticas. Ahora, usted mencionó allí el uso de algunos textos espurios. ¿Crees que esto tal vez arroje dudas sobre la autoridad o la credibilidad, debería decir, del segundo concilio de Nicea y todas sus fuentes históricas eran falsas? Bueno, ha habido un gran debate sobre eso. Un texto que utilizan y que es ciertamente espurio es la carta atribuida a Basilio el Grande, expresando ideas muy directas de veneración de imágenes, no en su estilo y que no se encuentran en ninguno de los manuscritos que contienen cantidad de cartas de Basilio. Solo se encuentra en estas fuentes iconófilas posteriores. Eso es ciertamente una falsificación.
Pero por lo demás, no hay falsificaciones de esa época, la Edad de Oro patrística. Si los padres hubieran estado dispuestos a falsificar textos para respaldarlos, habrían producido y encontrado más textos que podrían haber intentado fechar en ese período temprano. Ha habido un gran debate sobre los textos del siglo VII que citan bastante, que son bastante explícitos en la defensa de la narración de imágenes. Y un alemán muy escéptico, Paul Speck, seguido por algunos de nuestros mejores eruditos británicos, han argumentado que estos textos no son auténticos. Pero la opinión mayoritaria es que esto es ser demasiado escéptico de que estos son textos. Hay una buena razón para fechar el siglo VII. Me refiero a uno de los principales de ellos, Leoncis de Neápolis, escribe un texto maravilloso, un texto bastante sustancial, defendiendo la veneración de las imágenes y también la veneración de las cruces. Ahora, en el siglo VIII, en torno a la controversia iconoclasta, todos, incluidos los iconoclastas, aceptaban la veneración de las cruces. Entonces ese no es el contexto en el que puede estar escribiendo. El texto debe pertenecer a un siglo antes, cuando hubo disputa con los judíos sobre si alguna de estas imágenes o signos materiales podía ser venerado correctamente. ¿Crees que esto podría poner en duda la credibilidad del Segundo Concilio de Nicea? No, creo que el hecho de que, como digo, si realmente hubieran sentido la necesidad de producir, si hubieran estado dispuestos a falsificar documentos anteriores, podrían haber producido bastante que podrían haber atribuido al siglo IV. El hecho de que no lo hicieran demuestra que no tenían intención de hacer trampa. Excelente. William, quiero pasárselo a... Bueno, en realidad déjame ir a Eric y luego a William. Eric, creo que estás en silencio. Acabo de desactivar el silencio, lo siento. Gracias, Padre Price, por venir de nuevo. Así que pasando a algo relacionado con la transmisión de texto. En las cartas del Papa Adriano a la emperatriz Irene y Constantino VI, hay dos cartas ahí. Y todos sabemos que ya sabes, la versión griega que sobrevive no tiene, de la primera carta, no tiene algunas de las críticas hechas a Santeracio sobre su rápida elevación del Estado laico al patriarcado. Pero lo hay, sabemos que hubo algún tipo de eliminación de esa parte, para el lado griego eventualmente. Pero también hay una deducción de las descripciones del poder papal en la primera carta. Y muchos eruditos han notado que esto quizás fue algo que se hizo en el concilio donde los obispos griegos escucharon, o lo leyeron antes del concilio, dijeron, esto simplemente no es tolerable. Necesitamos hacerlo más el lado bizantino, ¿sabes? Y así lo cambiaron. Quitaron que Roma era la cabeza de la iglesia y quitaron eso, ya sabes, la sucesión de Pedro, pero no hicieron eso con la segunda carta. No. Entonces, ¿qué piensas sobre la teoría de que en el concilio, los griegos decidieron decir, necesitamos eliminar las descripciones del poder papal en la primera carta? ¿De Adriano a los emperadores? Sí, debilitaron los pasajes, no los eliminaron por completo. Suavizaron los pasajes de la carta papal, hicieron énfasis en la suprema autoridad papal. Pero luego, sobre todo, eliminaron una serie de demandas que el Papa había hecho al principio de la controversia iconoclasta. Bizancio había castigado a Roma confiscando sus propiedades en el sur de Italia y Sicilia, y transfiriendo la mayor parte de los Balcanes de su gran territorio tradicional bajo jurisdicción romana a la autoridad de Constantinopla. Y esos pasajes están todos ausentes en la versión griega de la carta. Ahora bien, solía suponerse que esta supresión se llevó a cabo en Nicea II en 787. Sin embargo, el gran editor alemán de los Hechos de Nicea II, Erich Lamberts, ha demostrado de manera bastante convincente que estos pasajes solo fueron eliminados de la edición griega de los Hechos por Focio a finales de los 860, cuando por supuesto estaba en conflicto con Roma.
Y por supuesto él en esa fecha, particularmente en el concilio de 879 a 880, realmente reescribió las cartas papales que fueron enviadas a ese concilio, suprimiendo un montón de comentarios papales. Y el punto de vista de Dorak al escribir sobre esto es que los delegados romanos aceptaron ese punto, esa eliminación, porque estaban conscientes de que lo que el Papa estaba exigiendo simplemente sería contraproducente. Bueno, pero curiosamente en el 787 está, claro que, de hecho, el texto griego incluía estos pasajes muy inaceptables para Constantinopla. Sí, entonces hay dos lados en esa primera letra. Están las descripciones de la autoridad papal, y luego, hacia el final, están las demandas de los patrimonios papales. Sí, de hecho. Es una especie de rompecabezas para averiguar por qué se cambiaron ambas partes de la carta, porque habría una lógica diferente para ambos lados. Pero sí, agradezco esa respuesta. Creo que Lambert y Louis Paul du Wallace, creo que a quienes también hacen referencia en su traducción y comentario, han demostrado de manera concluyente que el original griego tenía esa parte inicial sobre la autoridad papal. La siguiente pregunta que tengo aquí es, vemos que la veneración de íconos fue disputada antes del concilio. Pero había mucha gente que estaba en defensa del arte cristiano en general. Parece que el concilio tiene esta imagen de que los apóstoles literalmente tomaron madera y material, y comenzaron a hacer cuadros para la veneración. Y que los primeros padres de la Iglesia también hicieron esto. Mirándolo, no desde la perspectiva del concilio, sino desde la perspectiva de la evidencia documental, hay mucha evidencia que demuestre que era una tradición apostólica primitiva que tomar imágenes de madera o tomar plataformas y lienzos para dibujar imágenes para venerarlas era algo que fue hecho tan temprano por los apóstoles y sus sucesores. Más tarde eso se afirmó, por supuesto, cuando entras en el siglo IX, la Carta de los Tres Patriarcas, por ejemplo, y otros textos son muy específicos, definitivamente, que los apóstoles tenían pinturas de Nuestra Señora y Cristo hechas antes de que ellos mismos pensó en escribir textos evangélicos. Pero es muy llamativo que en los Hechos de Nicea II, nada de eso aparece. Sienten que una vez que has demostrado que los padres, como dije, la era posterior a Nicea, los grandes, los más grandes de todos los padres griegos aprobaron las imágenes, sintieron que se podía suponer que esto se remontaba a los apóstoles porque ellos no tenían la sensación de que hubiera habido un cambio real entre los siglos I y IV. Tienen una fe muy grande en lo que ha sido un cambio en esta auténtica tradición cristiana. Si eso es verdad. Y una de las cartas que encontré al leer su traducción y comentario fue una carta de, creo que fue Eusebio de Cesarea, a la esposa del emperador Constantino, creo, si mal no recuerdo. Y él habla, y sé que hay cierta disputa sobre la autenticidad de esa carta en particular, pero parece que no hay muchas razones para desacreditarla de ser auténtica. He speaks about that. Habla muy negativamente de las imágenes. Eso es a principios del siglo IV. Bueno, él está particularmente preocupado por las imágenes de Cristo. El punto que está señalando es que el Cristo con el que ahora estamos en contacto es el Cristo glorificado resucitado que tendrá, ya sabes, su apariencia habría sido transformada y que representar a Cristo como fue durante su período en la tierra es inadecuado. Ahora, por supuesto, el consejo respondió diciendo, por supuesto que Eusebio lo hizo, ya sabes, él era un hereje e ignorado. Pero en realidad encontré el mismo argumento en Gregorio de Nisa. Realmente es solo en el siglo V que personas como Cirilo de Alejandría insisten en que el Cristo resucitado tiene la misma apariencia. Porque, por supuesto, quiere insistir Cirilo, pero Cristo ya cuando dibujó su período en la tierra mostró esta combinación perfecta de humanidad y divinidad. El otro texto que se citó del siglo IV directamente hostil a las imágenes fueron los textos de Epifanio de Salamina, el gran cazador de herejías de finales del siglo IV.
Y los condes respondieron diciendo, oh, estas cartas son falsificaciones. Pero ellos mismos citan un pasaje en una de estas cartas en el que Epifanio se burla de las imágenes donde escribe, muchas veces he dicho a mis compañeros celebrantes que las imágenes deberían ser eliminadas. Pero no he sido aceptado por ellos, ni están dispuestos a escucharme aunque sea brevemente. Bueno, eso claramente no es una falsificación iconoclasta, esa declaración. Quiero decir que Epifanio nos dice que lo era, su voz era en gran medida minoritaria. Sí, sí. So, Entonces, ya sabes, nos hemos encontrado con muchas preguntas a lo largo de los años, en cuanto a qué, ya sabes, cuál es la evidencia de que los padres de la Iglesia hacen estas cosas, ya sabes, venerando imágenes de Cristo y los santos. Y creo que realmente nos queda confiar en si los padres de la Edad de Oro y los padres posteriores fueron verdaderamente representativos de la tradición apostólica porque, de lo contrario, no parece haber mucha evidencia documental de que los apóstoles y sus sucesores inmediatos hicieran esto. Creo que la respuesta es que tenemos que aceptar una visión de desarrollo en la Iglesia, en la doctrina, en las devociones, en las prácticas externas. Y la tarea del historiador de la doctrina es mostrar que este desarrollo fue un verdadero desarrollo y no solo un alejamiento del auténtico mensaje apostólico. Los padres no tenían ese sentido de un desarrollo de la tradición, pero esa es la forma en que debemos dar sentido a estos desarrollos en la Iglesia. Sí, eso tiene mucho sentido porque haré un punto más aquí. Voy a pasárselo a William. Pero creo que diste en el clavo porque, sabes, San Juan Enrique Newman es famoso por su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Estoy dispuesto a admitir que los padres realmente no tenían ese lente hermenéutico. Pensaron que lo que enseñaron los apóstoles es lo que enseñó Calcedonia, pero quiero decir, es muy evidente que hay un proceso de desarrollo, corrección, edición, revisión que continúa. Y creo que eso tiene lugar desde todos los ángulos. Y creo que la doctrina de la veneración de imágenes es definitivamente un desarrollo legítimo, pero no obstante es un desarrollo. let's. Está bien, William, ve tú. Por supuesto, Quiero decir, uno tiene que considerar esto en el contexto del desarrollo del culto de los santos. Ahora bien, esto se desarrolló particularmente en los siglos IV y V. Y en la práctica cuando la gente iba a una iglesia y oraba por sus necesidades particulares, ansiedades, enfermedades y demás, sobre todo oraban a los santos. Me refiero, por supuesto, a las imágenes de Cristo que eran muy veneradas, pero las devociones privadas reales de la gente tendían hacia sus santos patronos favoritos. Por supuesto, ese desarrollo. Así que la gran difusión de las imágenes de los santos con fines de intercesión, por supuesto, es un desarrollo que sigue a este gran desarrollo del culto de los santos en los siglos IV y V. Padre Bryce, muy buenos puntos. Fantástica conversación hasta ahora. Creo que las preguntas de mi hermano Michael y Eric han sido geniales. Para tocar realmente lo que Eric y usted comenzaron a discutir, no puedo evitar pensar, estamos regresando al principio esencialmente, el Antiguo Testamento. Y hoy escuchamos a los protestantes escuchar el Antiguo Testamento, la prohibición de las imágenes, de los ídolos, por así decirlo. Entonces los tienes en armas, a veces literalmente, y realmente diciendo, está bien, bueno, en el Antiguo Testamento, existía esta prohibición. Los primeros judíos eran anti-icono. Mi pregunta para usted es, ¿cómo la prohibición de imágenes en el Antiguo Testamento, cómo no prohíbe igualmente la veneración de imágenes de Cristo y de los santos glorificados? ¿O esa prohibición habla de otra cosa? Tal vez podrías tocar eso. Como señalaron los defensores de la veneración de las imágenes, recordemos ahora que el debate en el siglo VIII es principalmente sobre las imágenes de Cristo. No, ahora, como dije, esto es puede parecer un poco demasiado enfocado porque en la práctica la devoción a las imágenes de los santos era extremadamente importante para la gente. Pero el motivo de esta concentración fue que los iconoclastas querían argumentar que la veneración de las imágenes era idolátrica.
Y realmente se podría decir que la veneración de las imágenes de los santos era idolátrica porque la gente no consideraba a los santos como dioses. Y así se concentraron en las imágenes de Cristo y dijeron que estas son imágenes que la gente está adorando como si estuvieran adorando a Dios y todo lo que son imágenes pintadas. Y en respuesta, los iconófilos volvieron a concentrarse en las imágenes de Cristo. Así que esto fue bastante. Fue más bien un estrechamiento. No cubrió toda la esfera de las imágenes religiosas. Y aquí, por supuesto, el punto que señalaron como lo que hace posible tener imágenes de Dios fue que Cristo es Dios y se hizo hombre y tú puedes representar su cuerpo. Ahora, el iconoclasta respondió, pero mira, ¿cómo es eso solo una imagen de un cuerpo? ¿Cómo puede ser una representación adecuada de Cristo? Debe estar diciendo que su naturaleza divina se ha convertido en un cuerpo humano, lo cual es claramente una tontería y una blasfemia, o está separando su humanidad de su divinidad. Y en el concilio una refutación de la condenación iconoclasta de las imágenes del concilio iconoclasta temprano 754, probablemente escrito por Santa Terechias, establece el muy buen punto de que cualquier representación, incluso nosotros, un ser humano ordinario, no puede representar su totalidad. Verás, la gente está bastante acostumbrada a la idea de que veneras imágenes del emperador y su familia. Bueno, es que si bien la imagen representa todo el aspecto del cuerpo del emperador, todo el mundo entiende que al venerar, al mostrar respeto a tal imagen, se está mostrando respeto a la totalidad de la persona que se representa, aunque la representación misma pueda solo ser parcial. Y hay un argumento muy interesante. Nuevamente, es la parte más rica teológicamente del Axom. Yo también lo veo. Y la mayor parte del debate real fue simplemente acumular textos patrísticos anteriores y decir que lo demuestra. Pero esa es esta refutación de los oros, la definición iconoclasta de 754. Y este documento desarrolla un argumento muy interesante de que cuando Cristo asume la naturaleza humana, no la separa de su deidad. Su deidad misma en la naturaleza humana hace contacto con nosotros. Hay un cierto sentido en el que, sí, la naturaleza divina no se une simplemente, en algún sentido, a la humanidad, sino que se expresa en un cuerpo humano limitado. Y por lo tanto, eso es lo que veneramos, no solo una humanidad que estaba conectada a la deidad de Cristo, sino el Dios de Cristo hecho hombre. Sí, esa es una respuesta fantástica, padre. Y creo que la otra cosa en la que me detengo y realmente, cuando reflexionamos al respecto, sí que he investigado mucho sobre esto, sería cuando se trata del judaísmo primitivo, particularmente el Antiguo Testamento, y luego cuando miramos al historiador judío temprano, Josefo, notamos que ya en el Antiguo Testamento, se utilizaban imágenes de estatuas, particularmente pienso en la visión del templo idealizado en Ezequiel. Y luego pienso en el historiador Josefo hablando de las estatuas reales. Entonces, ¿de qué se trataba cuando se hablaba de los judíos en particular? ¿Habría sido una cuestión de que tal vez otras imágenes fueran aceptables incluso en el culto religioso? Pero las imágenes de Dios mismo no son aceptables cuando se trata del judaísmo. En su investigación y sus estudios, ¿ha descubierto que tal vez ese sea el caso? ¿O crees que el judaísmo primitivo era realmente completamente anti-imagen? Pues bien, el rey Josías a finales del siglo VII sacó del templo, entre otras cosas, una serpiente de bronce. Sabes, esta es la serpiente que luego se menciona en el relato de Moisés. Claramente, hasta finales del siglo VII hubo imágenes de deidades dentro del templo debido al matrimonio de la familia real judía con la familia real de vecinos. Esto condujo a la colocación en el templo de los dioses de estas otras naciones con las que Israel estaba en estrecha alianza. Y Josías limpia eso. Pero ciertamente, cuando llegamos a la era cristiana, los judíos son muy claros y estrictos.
Por supuesto que tienen la Sinagoga de Europa, que es del siglo III, la representación de escenas bíblicas. Así que no es una exclusión estricta de todas las imágenes de ese tipo. Pero, por supuesto, existe la mayor insistencia en que Dios mismo no puede ser representado. Y, por supuesto, esto es algo que fue parte importante de la defensa iconófila. No hacemos imágenes de Dios Padre. Y todo lo que encuentras en el arte es una mano que aparece en una esquina de una imagen que representa la presencia de Dios. Ahora, en la tradición católica, la representación del Padre como un anciano entró, varios siglos después de todo esto, como una forma de, ya ves, si vas a representar a la Trinidad, quieres representar al Padre de alguna manera. Y si el Hijo se representa como un hombre joven y queréis que aparezca el Padre y el Hijo como consustanciales, representad al Padre como un hombre anciano. Pero creo que esto es un desarrollo desafortunado. Creo que el sentido en los primeros 1000 años de que Dios el Padre simplemente no puede ser representado expresa una verdad mucho más importante. Bien, esa es una gran respuesta, padre. Y realmente, ya sabes, mi pregunta para ti sería, entonces tienes la mentalidad de que crees que sería mejor evitar las imágenes de Dios, el Padre. ¿Tomarías? Sí. Maravilloso. Tengo otra pregunta, y definitivamente se la pasaré a mi hermano Michael. En su investigación, y para la audiencia, puede que me esté preguntando, también ha realizado una cantidad fantástica de investigación sobre Nicea. Y antes de que comenzáramos el programa, nos contabas que tomó una buena cantidad de años y reflexionas sobre eso de una manera muy positiva. Así que estamos encantados de dialogar con usted sobre este tema. ¿Cómo fue la opinión de Nicea II, o precisamente cuál fue su opinión sobre Penturkey? Ahora el anterior concilio iconoclasta 754 no incluía representantes ni de Roma ni de los patriarcados orientales de Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Lo cual no preocupó a los bizantinos. Claramente no consideraban que la presencia de tales representantes fuera esencial para un concilio ecuménico porque, como dije, les estaba hablando hace unas semanas, pero luego la característica clave de un concilio ecuménico es que es convocado por el emperador, era el virrey de Dios en toda la tierra, en todo el mundo. Entonces, lo que podría haber esperado, sin embargo, Nicea también haría un gran alboroto. Ahora tenemos representantes de Roma y produjeron 2 representantes que se suponía que representaban a los 3 patriarcados orientales. De hecho, eran bastante falsos. No trajeron una carta de sus llamados patriarcas. Así que afirmaron ser Sinclair, que es la mano derecha, algunos asistentes de los patriarcas. Después del concilio, no volvieron a su supuesto patriarcado, por lo que estaban muy dudosos. Pero a pesar de este hecho que el concilio ideó estos representantes y tenía mucho interés en enfatizar, fue superior en el concilio 754. El énfasis en reclamar la autoridad de su consejo no fue solo secundariamente en eso, en la representación de la pentarquía. Todo su énfasis fue el hecho de que representamos la auténtica tradición genuina de los padres de la Iglesia, que ellos vieron como absolutamente esencial. Fantástico, genial, gran respuesta, padre. Y quiero devolvérselo a mi hermano, Michael. Bueno, padre, el hecho de que el emperador tuviera que convocar un concilio ecuménico que parece ir en contra tanto de la posición católica como de la posición ortodoxa hoy, ya que ni los católicos ni los ortodoxos creen que, ya sabes, el emperador es absolutamente esencial. Convocar un concilio ecuménico. ¿Crees que eso puede afectar tanto a la comunión católica como a la ortodoxa? No, por supuesto, en cuanto a Oriente, en el mundo bizantino se representaba al emperador teniendo esta relación única con Dios. Fue descrito como cogobernante de Dios. Y esto era parte de toda la ideología de Bizancio. Por supuesto, cuando ya no había un emperador bizantino, por supuesto, este fue un cambio grande, doloroso y triste y los ortodoxos ahora tenían que invocar
Pues bien, insisten sobre todo en que un concilio propiamente ecuménico es un concilio que representa la auténtica tradición de los padres. Ese fue un cambio necesario en las tristes circunstancias históricas. Pero no creo que el hecho de que a los emperadores se les diera una posición tan alta, que convocaran a estos concilios sea tan importante, de ninguna manera desacreditada por el hecho de que la trágica historia posterior de la cristiandad. ¿Cree que quizás el papel que jugó el emperador al convocar el concilio podría trasladarse hoy a las Naciones Unidas? De hecho, ha habido gente que ha sugerido tratar de preservar esta idea de que un emperador tiene el consejo de Dios. Sugieren que las Naciones Unidas convocarían un consejo ecuménico. Bueno, creo que lo eran. Las Naciones Unidas han sido establecidas por Dios para gobernar el mundo. Creo que eso ha sido algo demasiado extravagante, creo. Creo que podemos prescindir de eso, creo. Podemos poner eso a descansar. Tienes que plantear esta pregunta, pero es un punto que creo que merece especial atención. Es la cuestión de... Verá, he estado diciendo que una razón clave por la cual adorar, venerar las imágenes de los santos no es idolatría, es porque no consideramos a los santos como Dios. Pero, ¿qué pasa con las imágenes de Cristo? Ahora, de hecho, ¿puedo leerles una sección clave de la definición? Seguro. ¿Dónde lo tengo? Tengo mis notas aquí. La definición no tiene mucha doctrina. En esencia dice lo que nosotros definimos, establecemos, es que las imágenes son para ser puestas en las iglesias y veneradas. Luego continúa, resumiendo lo que apareció en las citas de los padres de la iglesia. A estas imágenes se les debe dar el saludo y la veneración del honor, no ciertamente el verdadero culto que corresponde a nuestra fe, que pertenece solo a la naturaleza divina, sino de la misma manera que se le da a la figura del hombre honorable y vivificante. Cruz, los santos evangelios y otras sagradas ofrendas. Entonces, damos honor a las imágenes pero no el verdadero culto, latria, que está reservado a Dios y a los miembros de la Trinidad, pero la veneración de Timeo de honor se expipa a las imágenes, y eso hace distinción, por lo que no se puede decir que venerar imágenes es idolátrico, pero sigue. Citando a San Basilio el Grande, el honor de la imagen pasa al prototipo. Quien venera la imagen, venera en ella la hipóstasis, persona si se quiere, del representado. Ahora, esto está haciendo un punto muy diferente. San Basilio de hecho estaba hablando de Cristo como la imagen del Padre y diciendo que adoramos a Cristo porque la adoración que le damos no está separada de nuestra adoración al Padre, las dos están combinadas. Ahora, cuando esto se aplica a imágenes y piensas en imágenes de Cristo, ahora, esto es un punto muy válido de que alguien que ora a una imagen, no está pensando en la imagen como algo, ya sabes, eso es un objeto material que debería tener una reacción, bastante distinta de la persona representada que es, ya sabes, un ser espiritual inteligente, eso es distinto. No, veneras la imagen porque es imagen de la persona, te hace sentir en contacto, pensar en esa persona santa o divina. Y en el caso de Cristo, seguramente, mientras adoramos a Cristo como verdadero Dios, orando a una imagen de Cristo, no adoramos la imagen en sí misma, sino a Cristo en la imagen. Entonces Teodor de Studic, quizás el más hábil defensor de las imágenes del siglo IX, escribió lo siguiente sobre esto. Quizá alguien objete que, dado que la adoración es veneración, se seguirá que una imagen de Cristo debe recibir la misma adoración que la Santísima Trinidad. Pero que aprenda que no es la esencia de la imagen lo que se venera, sino que es Cristo el que se venera a imagen de Cristo. Bueno, sí, pero seguramente eso es precisamente lo que está pasando.
cuando un error que cometió el iconoclasta fue simplemente tomar la imagen por separado de cómo se usa en la adoración y decir qué es. Pero de lo que realmente estamos hablando es de gente entrando a una iglesia, arrodillándose o inclinándose, besando una imagen de Cristo en la que estaban pensando los dictados. Y al hacer eso, están adorando a Cristo. No se están diciendo a sí mismos, ahora esta imagen es solo una imagen, pero la respeto como tal, pero al mismo tiempo estoy venerando a la persona que está en la imagen. Que ellos, al mirar la imagen y a través de esa imagen sientan que están en contacto con Cristo. Y por lo tanto, aquí tenemos una justificación para adorar imágenes de Cristo precisamente porque nuestra adoración pasa a través de la imagen al mismo Cristo. Fue un poco un fracaso en el debate, la falta de reconocimiento de que realmente no estamos hablando de imágenes en sí, sino de la forma en que las imágenes, cómo los cristianos oran a través de las imágenes. Pero verá, entonces lo que encuentra en la definición son dos defensas muy diferentes y no del todo compatibles. Uno está diciendo que no adoramos la imagen porque incluso como imagen de Cristo, simplemente, ya sabes, la reverenciamos, la respetamos, eso es diferente de nuestra adoración a Cristo como divino. Y el otro argumento, creo, mucho más perspicaz es que, de hecho, adoramos a Cristo en imágenes de Cristo precisamente porque la imagen nos lleva más allá de sí misma a la persona que está allí representada. Este es un ejemplo típico de la forma en que los padres podían desarrollar argumentos. Verás, están peleando una guerra, son una batalla. Quiero decir que no es una situación en la que pasas tu tiempo como un dicho académico, que es una posición coherente y consistente. Utiliza una variedad de argumentos que están disponibles para usted. Y no estás tan preocupado por la coherencia. Tengo una pregunta más antes de llegar a las preguntas del chat. La distinción que hizo el concilio entre Delia y Latria, ¿de dónde sacaron esa distinción? Bueno, se hizo un buen momento antes, por Anastasia Sina y lo hace en un contexto muy diferente. De modo que sí hubo una conciencia de una distinción entre el culto a Dios y la veneración respecto a las cruces, por ejemplo. Así que quiero decir que esto era una veneración de los santos. Así que quiero decir que esta era una distinción reconocida. Los iconófilos hacen uso de eso, pero como digo, creo que cuando miras las imágenes tal como son realmente veneradas, piensas en la mente, la intención de la persona que venera, uno ve que eso no es del todo adecuado. La clave es que al venerar la imagen, no estás venerando la imagen en sí misma, sino que estás viendo a través de la imagen. La imagen es una ventana, no es una pared en blanco que te bloquea. La imagen es una ventana a través de la cual miras y obtienes una percepción de los santos y de la deidad misma tal como está encarnada en Cristo. Ahora, la primera pregunta viene de Elijah Halber. ¿La carta del Papa Adriano al concilio condenaba las estatuas? ¿Cuál es la posición oficial del Consejo de Estatuas? ¿Quieres decir que es distinto de los iconos? Correcto. ¿Permitían la veneración de estatuas? No creo que se mencionen estatuas, en realidad. Y quiero decir, en Roma también, en este periodo, son las imágenes pintadas las que se encuentran en las iglesias en lugar de las estatuas. Este es de Ryan Poe. Tengo curiosidad acerca de sus comentarios sobre el séptimo concilio sirviendo como concilio final desde una perspectiva ortodoxa oriental. ¿Se resuelve lo suficiente como para subir a ese nivel? Lo siento, ¿verdad? ¿Resuelve lo suficiente para elevarse a ese nivel, el segundo concilio de Nicea? Bueno, ahora eso es uno, muy por esta fecha en profundidad por los oridianos en el siglo VI. Se reconoció que el concilio ecuménico debe definir la doctrina. Había tenido algunos problemas con el primer concilio de Éfeso, el que condenó las historias, que no definió ninguna cuestión de doctrina. Y entonces, bueno, ¿cómo debería llamarlo?
Es casi una ficción desarrollada que el concilio definió que Nuestra Santísima Señora es Madre de Dios, lo cual no fue así. No hay tal decreto. El concilio ciertamente afirmó que ella es la Madre de Dios, pero no en una definición. En esa etapa se daba por hecho, incluso las historias aceptaban el término de llamar a María la Madre de Dios, por supuesto que no les gustaba. Pero en el siglo VIII ciertamente se da por sentado que el concilio debe definir la doctrina. Y el decreto de Oros o definición de Nicea II lo hace así. Bueno, no del todo, porque quiero decir que lo que dice es que las imágenes deben ser puestas en las iglesias y veneradas. Y luego, después de haberles leído lo poco que contiene la teología, que es esta cita sobre todo de Basilio sobre el respeto mostrado a la imagen que pasa por el prototipo, eso es apenas una definición. Así que creo que si uno estuviera siendo quisquilloso, podría decir que esto no llega a ser una definición doctrinal. Pero creo que eso es mirar las cosas demasiado de cerca. El mismo hecho de que el concilio se concentró en las imágenes de Cristo fue una forma de decir que todo este debate pertenece al área más importante de la teología, por lo que creo que las imágenes de los santos se dejan de lado. Big Batsy pregunta, ¿jugaría algún papel en esta discusión la supresión de las imágenes cristianas en el primer siglo por parte de las autoridades romanas y judías? Bueno, quiero decir, las autoridades romanas no agregaron nada contra las imágenes, el paganismo las tenía a la izquierda, a la derecha y al centro. Lo que sí jugó un papel, creo, fue que los primeros cristianos querían distinguirse muy claramente de los paganos. Entonces eso creó un cierto prejuicio contra las imágenes. Hay un texto famoso en los Actos Apócrifos de San Juan donde alguien tiene una imagen de él y Juan la ve y dice, ¿qué haces? ¿Qué es este ídolo horrible que estás adorando? La persona dice, esta es una foto tuya y John no se reconoce a sí mismo, nunca se miró en el espejo, se sorprende y dice que no es así, que es simplemente materia muerta. Entonces hay una interacción con el paganismo, una hostilidad hacia las imágenes. Pero, por supuesto, quiero decir que es él, pero ya encuentras en las catacumbas, por supuesto, tienes lo que se aceptaba y, de hecho, los judíos estaban bastante dispuestos a utilizar, representaban escenas bíblicas. Usted sabe que la sinagoga judía del siglo III encontrada en Dior, Europa, la Mesopotamia, que muestra escenas representadas, escenas bíblicas. El hecho de que haya imágenes en estas catacumbas es evidencia de que han venerado al primer siglo. No, creo que generalmente se acepta que estas imágenes son esencialmente imágenes narrativas. No son imágenes de retrato de una figura pintada más bien plana, mirando a la persona que entra en la iglesia. Y hablando de eso, alguien pregunta, bueno, ¿qué piensas de las imágenes en las catacumbas descubiertas con imágenes de Cristo y los apóstoles? ¿Son estas anomalías o crees que esto estaba muy extendido? Bueno, por supuesto, quiero decir, no tenemos otros ejemplos de esa fecha temprana. Creo que se han encontrado algunas cosas similares en Nápoles. No lo creo porque los judíos mismos estaban listos para representar escenas bíblicas. Ciertamente hay un sentimiento de que retratan imágenes o estatuas que están allí para invitar al culto, esto se sintió como pagano, este es un prejuicio que los cristianos tomaron de los judíos. Pero la representación de escenas bíblicas se consideró bastante aceptable. Pregunta final aquí de Alejandría. La bendición de iconos y estatuas no quita el hecho de que son venerados por la virtud misma de lo que representan y no por lo que son, a lo que se dirige la bendición. Eso es muy interesante. Sí, ese es un muy buen punto. El hecho es, sin embargo, que una de las objeciones hechas por los iconoclastas a la veneración de imágenes fue que las imágenes no fueron bendecidas. Y así los contrastan con el Santísimo Sacramento, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que por supuesto reciben una bendición del sacerdote.
Y entonces hicieron la sugerencia de que los íconos simplemente no tienen esto, no pueden disfrutar de este estado. Y esto ha llevado a algunos a presentar el debate como una disputa entre quienes quieren que haya un control estricto de lo sagrado bajo el control del Estado y la Iglesia estatal, y una suerte de devoción popular más difundida. Y, de hecho, los defensores de esa veneración de imágenes tuvieron que satisfacer la necesidad de señalar que venerar imágenes es, por supuesto, espléndido, pero no debe restarle importancia a la asistencia a la liturgia. Es la adoración en la Iglesia bajo él, ya sabes, como miembro de la Iglesia con el clero y una vez compañeros creyentes, que debe seguir siendo la parte central más importante de la devoción cristiana. Oh, hubo uno final que entró aquí y pude colarme. ¿Creía la Iglesia Oriental en la supremacía papal en el concilio? Porque algunos van a decir que los reclamos papales fueron presentados en el séptimo concilio de Nicea, lo siento, el séptimo concilio médico. Nadie discutió que el Papa es el primero en honor de todos los obispos. Pero lo que no se aceptaba en Constantinopla era que tuviera alguna autoridad sobre ellos. No podía dictarles, pero primero en honor, absolutamente, eso no se discutía en absoluto. Ah, y había otro aquí, el Consejo de Frankfurt 794, un consejo de clase e Niconaj. ¿Podría comentar brevemente sobre eso? Ahora esto, digo que la defensa en Oriente de venerar imágenes podría señalar el hecho de que los padres, los grandes padres de los siglos IV, V habían aprobado, no desaprobado las imágenes. Estaban muy contentos con las imágenes que se estaban haciendo y como inspiración para la piedad y como ayuda para la catequesis. Y por lo tanto, era bastante fácil argumentar en Oriente que los iconoclastas simplemente no estaban siendo fieles a los padres. Pero el debate en Occidente es mucho más difícil porque los francos, que desaprobaban enérgicamente la veneración de imágenes y condenaban también al concilio de Nicea, no condenaban tener imágenes. Entonces el Papa Adrián, al tratar de defender la causa iconófila en Occidente se metió en dificultades porque como dije, ustedes ven, los padres del siglo IV expresan un aviso de desaprobación de las imágenes, pero no hablan de venerar a ellos. Y el Papa Adriano realmente no ganó el debate contra los francos. Y bueno, quiero decir, lo que pasó en Occidente es que, ya sabes, los mismos francos, unos pocos, con el paso de los siglos, ellos mismos desarrollaron una devoción por las imágenes. Y así todo este debate entre ellos y Roma en el siglo VIII ahora se recordaba. Bueno, olvidado, se había ido a un poco de vergüenza. Excelente. Padre Price, muchas gracias por venir. Realmente valoramos su tiempo y su beca y su trabajo. Gracias por lo que haces y por darnos tu tiempo hoy. Bueno, muchas gracias. Dándome la oportunidad de comunicar a sus espectadores algo mío, la importancia del tema y mi propia fascinación con él. Nos encantaría tenerte de nuevo para hablar sobre algunos de los otros trabajos que has traducido. Pienso que eso sería divertido. Sí. Bueno, espaciar un poco. Seguro. Hecho disponible. Absolutamente. Todos miren la traducción del Padre Price del Segundo Concilio de Nicea. Lo incluiré en el enlace. William, Eric, ¿tuvieron alguna palabra de despedida? Solo quiero, ya sabes, dar las gracias de nuevo y espero tenerlo más pronto en el futuro. Realmente espero con ansias la traducción del Concilio de Constantinopla 869 menos 870 y les deseo lo mejor en sus esfuerzos con la traducción del Concilio Profetiano. Efectivamente, sí. Muchas gracias. Y le diría muchas gracias por su tiempo también, Padre Price. Ha sido fantástico y definitivamente esperamos dialogar con usted y permanecer en contacto. Muchísimas gracias por su tiempo. Así y todos, gracias. Gracias, Padre.
Y a todos, gracias por mirar. Absolutamente. Y, por supuesto, como suelo decir, visítenos en patreon.com/en teología si desea apoyarnos y presione el botón de suscripción. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Sí.